El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por el hogar, la familia, es institución sagrada del Señor. Te damos la bienvenida a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando, hermanos, el hogar. Dios demanda que cada día estemos protegidos por su mano divina a través de la oración y a través de su estudio de su palabra. Ahí Dios nos revelará su voluntad para nuestro hogar. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que en este día están buscando el consejo divino del Señor y quisiéramos una bendición para todas las familias, los hogares. A través de la palabra de Dios, Dios nos va a hablar en este día. Aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos dándote la bienvenida, querido hermano, a ti que por primera vez has sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves, querido hermano, se está llevando la familia. Estamos pidiendo a Dios su dirección y quisiéramos agradecer al Señor porque cada día estemos pidiendo una cobertura y una protección para cada uno de nosotros. Dios nos va a hablar en este día acerca de nuestros actos son probados. Nuestros actos son probados. Por eso es importante, hermano, pedir cada día el consejo divino de Dios para que a través de la luz que del Espíritu Santo en revelar su voluntad hagamos lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y Dios siempre promete, hermanos, dar respuesta a una oración conforme a su voluntad. Por eso en este día vamos a consagrar esta oración y pedir por las familias con la oración para que Dios dirija su palabra y que todo lo que se mencione es basado con un escrito está.
Vamos a arrodillarnos. Si no puedes arrodillarte, inclina rodillas espirituales. Amado Padre, humildemente ante tu presencia nos humillamos ante ti, reconociendo el poder, la majestad y el señorío. Eres digno, Señor, de recibir honor, gloria, alabanza. Recibe la adoración por siempre, Señor. Aquí de rodillas humildemente te doy gracias por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús, por esta intervención divina que tú haces al estar, Señor, cubriendo tu ministerio. Y suplico humildemente por las familias, por los hogares, y rogamos ante todo que perdones cualquier falta, pecado que hemos cometido, y te ruego que nos ayudes para que nuestros caminos sean enderezados por la influencia del Espíritu Santo. Da gracias, Señor, en el arrepentimiento y que el poder de tu sangre lave y limpie nuestra vida espiritual. Aquí de rodillas presento, amado Padre, el hogar, el matrimonio. Presentamos, Señor, familias y nos unimos a orar, amado Dios, a favor de que edifiques la casa. Da gracias, Señor, en esta oración de fe. Cubre, Señor, el matrimonio que es sagrado en tus manos y te ruego tu bendición para este ministerio del culto familiar. Te ruego, amado Dios, que nos inspires para que en ese hogar esté un cerco de protección a través de buscar tu presencia, porque tú darás la cobertura que necesitamos. Todos estos favores, Señor, los suplicamos en los sagrados méritos de Cristo Jesús, a quien le damos adoración, gloria y alabanza por la eternidad. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios. Está en el libro de Segunda de Corintios 13:7. Segunda de Corintios 13:7 dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Aquí, querido hermano, Dios nos está hablando que a través de nuestros actos, a través de decisiones que tomamos, si son, hermano, si nuestros actos están en armonía con Dios, Dios siempre va a bendecir lo que Él ha demandado. Pero si nosotros tomamos cosas equivocadas, tendremos consecuencias. Y esas consecuencias se van mostrando a través, hermano, de lo que vamos a ver y nos van a traer tristeza y dolor. Por eso es importante, hermanos, que nuestra vida esté en armonía con Dios. Cada día busquemos el estudio de su palabra, porque ahí Dios nos habla, hermano, y nos dice el comportamiento que debemos de tener como padres y como hijos de Dios. Por eso este día estamos pidiendo a Dios su dirección para que esos actos y esas decisiones que se tomen sean basados con la luz que del Espíritu Santo para tomar decisiones correctas. Por eso este día vamos a hablar acerca de la importancia de los actos aprobados. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es un bálsamo para nuestra vida. La palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios, hermanos, es como el aire que respiramos. Necesitamos de buscar el consejo divino para que cada uno de nosotros actuemos conforme a la voluntad de Dios. Estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, no son para perder el tiempo. El pronto regreso de nuestro Señor, hermanos, está a las puertas. La profecía lo dice y la profecía nos previene para estar apercibidos de ese momento glorioso en que Cristo venga. El fin del tiempo, hermanos, está a las puertas. Pero aquí hay un concepto que nosotros debemos de meditar, debemos de pensar. Usted piensa, hermanos, y es una realidad que el fin del tiempo es cuando Cristo venga. El fin del tiempo para nosotros, porque ya no vamos a tener más oportunidad para aferrarnos a la gracia que Dios nos da todavía hoy para confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Y el concepto a que me refiero, hermanos, es de que el fin del tiempo para usted y para mí, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, es nuestra propia vida. Cuando nosotros morimos o cuando nosotros pasamos al descanso, el fin del tiempo ha terminado. O sea, no estemos esperando, hermanos, o dejemos de poner atención a que cuando Cristo venga se va a terminar
toda oportunidad para hallar de su gracia. El fin del tiempo, hermanos, termina cuando nuestra vida, hermanos, deja de existir. Por lo tanto, hermanos, hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos dice. El apóstol, como lo hemos leído aquí en Corintios, le da un consejo a la iglesia. Les dice que deben de demostrar su fe a través de los actos que deben de ser buenos, que dejen de hacer y de pensar cosas malas, que lo único que hacen, hermanos, es distraernos, es mantenernos en un estado de comodidad para vivir lo que el mundo presenta. Es por ello que en este día, hermanos, hemos considerado el tema de que todo acto, todo pensamiento, toda intención del corazón, toda palabra que salga de nuestra boca están registradas en el libro del cielo. Y por ello vamos a ser juzgados. Es por eso que nuestros actos, hermanos, van a ser probados. Van a ser probados con el registro de Dios. Nos van a confrontar, hermanos. Si nuestra obediencia se basó a lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. En todo momento de nuestra vida, hermanos, en cada palabra, en cada acto, en cada pensamiento, en cada intención, debemos de mantener propósitos puros, que es lo que Pablo estaba aquí recomendando a la iglesia. Los propósitos del cristiano deben de ser claros, deben de ser sometidos al escrutinio de Dios. Y debemos de tener una conciencia, hermanos, clara, sometida a la voluntad de Dios. Nuestro deber, hermanos, es hacer lo mejor de nuestra parte, de acuerdo con las capacidades, de acuerdo con las posibilidades que Dios en su infinito amor nos dio a cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos ofrece talentos y dones. Y de acuerdo a esos talentos y dones, hermanos, debemos de hacer lo mejor, el mejor esfuerzo posible. Encomendar nuestras obras a Dios y debemos de dejarlo todo en sus manos. Esa es la vida del cristiano, confiar en Dios. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 16 y el versículo 1, la escritura dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre dispone, el hombre hace planes, el hombre hace proyectos, el hombre quiere hacer su voluntad, pero la última palabra, hermanos, la tiene Dios. Muchas veces no nos explicamos por qué pasamos por situaciones difíciles si Dios es un Dios de amor. Simplemente, hermanos, es porque estamos alejados de Dios. Por eso la Escritura dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Todos nos medimos por nuestro propio juicio y pensamos que lo que hacemos está correcto, siendo que Dios no aprueba muchos de esos actos. Y nuestra propia lengua, hermanos, es la que nos va a dar la respuesta, porque va a estar gobernada por una dirección divina. ¿Cuáles son los proyectos que usted tiene en este día, o en esta semana, o en este año? ¿Cuáles son las metas que usted se ha propuesto? De progresar, de tener más, de vivir una vida tranquila, de no tener dificultades. Pero la pregunta está, ¿y dónde está la espiritualidad? Debemos de poner en primer lugar, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Porque la palabra de Dios lo dice, buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces todo plan, todo proyecto que usted tenga personal, en su trabajo, en su escuela, donde sea, debe de estar sometida al escrutinio de Dios. Aquí en el versículo 2 de Proverbios 16, la escritura sigue diciendo, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus, pesa la vida del hombre, a eso se está refiriendo. El cristiano, hermanos, muchas veces en su ingenuidad, porque el hombre es ingenuo, porque sabe que cuando peca no lo debe de hacer, pero en su ingenuidad, a no reconocer su debilidad o su defecto espiritual, piensa que al pecar de una manera deliberada, por su debilidad, Dios nos va a perdonar. Muchos se refuerzan
con esta idea. Hago lo malo, pero es que tengo una debilidad y Dios me conoce porque Dios me hizo así. Es una mentira, es una trampa del adversario. Dios jamás sembró la maldad en el corazón del hombre. Al contrario. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer para que todo acto que nosotros desarrollemos de pensamientos, de palabras, de obra, la sometamos al escrutinio de Dios. Todos nuestros actos son probados. Amén. Según cómo te comportes, hermano, según tu naturaleza actúas. Y muchas veces uno piensa, no, pues mi forma de ser es lo que yo voy a decidir porque yo así lo pienso. Pero muchas veces, hermanos, se toman cosas a la ligera y con el tiempo vemos que todo lo que hicimos salió mal. Porque ante todo no ponemos al Señor como esa luz y esa dirección que necesitamos para tomar, hermano, decisiones. En el hogar, hermano, es a donde debemos de meditar, debemos de pedir a Dios, Señor, ¿qué conviene para mi hogar? ¿Qué conviene para mis hijos que están creciendo? ¿Cómo debo de dirigirlos? ¿Cómo debo de hablar? Porque muchas veces, como tú piensas, como tú eres, piensas que lo que vas a hacer es correcto. No, porque pues yo así soy y eso lo tengo que hacer porque así lo hacían mi abuela, mi madre, mi familia y yo debo de seguir esa línea. Pero muchas veces, hermano, esas decisiones que se toman no son correctas para Dios. Busquemos la dirección del Señor. ¿Qué dice el Señor acerca de tener limpieza de palabras, limpieza de pensamientos? Cuando tomamos decisiones, ahorita que los pequeños están, cuando son pequeñitos, instruyámoslos, hermano, instruyamos en la verdad para que las decisiones que se tomen, tanto el padre como la madre, para la escuela, para tomar decisiones, ahora los jóvenes que están tomando decisiones para sus estudios. Tristemente decimos, no, pues que le escoja él que vea qué camino quiere seguir. Y luego está llorando, madre, porque tu hijo es un liberal, porque tu hijo no respeta, porque tu hijo, hermano, hace a un lado las cosas de Dios y las reprocha, pero ¿qué instrucción diste? ¿Qué decisión tomaste? Son aprobadas por Dios. Por eso debemos de pedir al Señor, querido hermano, que cada decisión traiga bendición. Conociendo la palabra sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Y no llamemos lo bueno malo y lo malo bueno. Pidamos a Dios su luz, su dirección y que las decisiones no nos traigan, hermano, dolor ni lágrimas. Así es, son la misma palabra de Dios, hermanos. También nos da los medios, también nos da los mandatos, las órdenes que Dios dejó establecidas para que usted y yo, hermanos, pongamos por balanza todo acto, todo pensamiento y toda intención para las decisiones que vamos a tomar. Pero es la obra del Espíritu Santo quien viene a quebrantar toda complacencia, toda indiferencia de aquel que se arrebata para tomar juicios propios, de aquel que se arrebata para tomar decisiones de momento, decisiones que no piensa, decisiones que tal vez por emoción las toma. Y desafortunadamente esas decisiones precipitadas, hermanos, traen consecuencias. Es por eso que debemos de pedir la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a quebrantar todas esas ataduras que posiblemente traigamos arrastrando. Aquí la palabra de Dios, hermanos, nos indica, la palabra de Dios nos invita a obedecer su santa ley. Recordemos, hermanos, cómo el Señor reprocha el uso que dio Samuel al usar su propio juicio. Aquí vamos a poner un ejemplo de cómo un profeta, un siervo de Dios, toma su propio juicio, toma una decisión y se aleja de la división divina. Cuando el Señor manda al profeta Samuel entre los hijos de Isaí para escoger al que en lo futuro iba a ser el rey de Israel, llega a la casa de Isaí y le presenta a todos sus hijos y él escoge a uno.
Pero el Señor le reprende y le dice, no, falta uno. Y hasta que veas a todos sus hijos, toma la decisión. La Escritura dice aquí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón se refiere, hermanos, al intelecto, a los efectos de la persona, a las emociones, a los sentimientos, a la voluntad del propio hombre. A eso se refiere bíblicamente cuando hablamos del corazón del hombre, al centro de sus emociones, de su voluntad, de sus sentimientos. La palabra de Dios le está diciendo a Samuel que él se está fijando en las cosas externas, pero sin en cambio Dios se fija en las cosas internas, porque él escudriña lo más profundo de su corazón. Aquí el profeta, hermano, veía al hijo de Isaí alto, bien parecido, fuerte, y se dejó llevar por lo que veían sus ojos, mas sin en cambio el Señor lo reprende. Esto es lo que Dios mira, el corazón. Mientras el hombre, hermano, se deja llevar por los sentimientos y por las emociones, Dios ve lo interno de nuestro corazón. Y esto le pasó a Samuel. Se dejó llevar por las cosas externas. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23, el versículo número 7, la Escritura dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hablando del hombre, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. El hombre se deja llevar, hermanos, por las cosas vanas, por las cosas externas, por las cosas de momento. Se distrae mucho en complacer su apetito de comer y de beber. Pero el Señor, hermanos, lo que está viendo en él es su corazón. Porque la palabra de Dios lo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos indica que todo lo que el hombre atesora en su corazón, sus emociones, su intelecto, su voluntad, es de acuerdo a lo que piensa. Cuando usted toma una decisión, hermanos, es porque ya la pensó. Cuando usted comete un acto de bondad o un acto de malicia, es porque usted ya lo pensó. Entonces, todo pensamiento, hermanos, debe de estar sometido a la voluntad de Dios. Por eso la Escritura nos dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. La Escritura, hermano, nos sigue ministrando aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 8, donde la Escritura dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién dice? Dice Jehová de los ejércitos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Con frecuencia, hermano, los pensamientos del hombre están teñidos de amargura, están teñidos de indiferencia, pero los de Dios, hermano, siempre son de misericordia y de su gracia perdonadora. Eso es lo que el Señor nos enseña, hermanos, a que debemos de someter todo pensamiento al escrutinio de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero sigue diciendo en el versículo 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Escritura nos dice que el hombre piensa, hermanos, en el tiempo. El hombre piensa en el aquí y en el ahora. Pero Dios está pensando en la eternidad. ¿Qué es lo que nos conviene para conservar la vida eterna? El hombre piensa en sí mismo. ¿Qué puede obtener? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede beneficiarse? Pero Dios piensa en sus hijos. Entonces aquí podemos notar el contraste de los pensamientos del hombre y de los pensamientos de Dios. El hombre piensa, hermanos, en lo que puede obtener. Así es el hombre es egoísta. Él piensa el provecho que va a obtener de cualquier acción o de cualquier cosa que él vaya a hacer. Pero sin en cambio, hermanos, Dios no piensa en lo que va a obtener.
sino que Dios piensa en lo que va a dar. Eso es someter nuestros pensamientos y nuestros caminos a los caminos de Dios. Pero notemos, hermanos, que hay una estrecha relación entre lo que el hombre piensa y lo que el hombre hace. O sea, todo lo que hacemos es porque lo pensamos, o todo lo que hacemos es por emoción, o todo lo que hacemos es por intuición, o todo lo que hacemos, hermanos, es por un momento de debilidad. Ahí es donde nosotros nos acarreamos la condenación. Porque si no pensamos lo que vamos a hacer y no pedimos la dirección de Dios, hermanos, es muy seguro, es muy probable que vayamos al fracaso. Tal vez usted se diga, bueno, es que lo que yo hice salió bien y no lo pensé mucho. Tal vez en el momento sí le dé ese resultado. Pero en el futuro, ¿usted cree que va a permanecer o que Dios va a respaldar una decisión que no fue tomada con el consejo de Dios? Eso va al fracaso. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, la escritura dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ese es el pensamiento, hermanos. Es la conclusión a la que usted y yo vamos a llegar. Después de fracasos, después de pruebas, después de tribulaciones, hermanos, Dios permite que seamos zarandeados. Dios permite que fracasemos en algún proyecto o en algún momento de nuestra vida. Porque los caminos son de Dios, no son del hombre. Por eso, hermanos, aquí el profeta decía, él reconocía que el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre ordenar sus pasos. Todo debemos de someterlo, hermanos, a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que va usted a hacer? ¿Qué es lo que va usted a decir? ¿Cómo va usted a actuar? Todo eso, hermanos, deben de ser puestos en oración y buscar la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine nuestra mente. Y eso es a través de la oración. Por eso, hermanos, estamos considerando el tema de que nuestros actos, hermanos, van a ser probados. Y son probados en la actualidad. Amén. Amén. En los hogares, hermanos, se pasan tantas pruebas, se pasan tantas tribulaciones, porque no pedimos el consejo de Dios. Desde el libro de Génesis, hermano, desde los orígenes, Dios estableció, hermanos, una comunicación con el hombre, y eso se llama oración. Ahí es a donde hablamos con Dios. Ahí es a donde tú puedes poner tus planes, puedes poner tus deseos, puedes pedir la dirección. ¿Qué mejor bendición que ir a la fuente de sabiduría, que es la de Cristo? Hay hogares que viven atormentados, cargando, hermanos, por malas decisiones, por malos actos que se llevaron en el momento, o en un momento en el cual no se pensó y nada más se hizo ese cambio, se hizo esa aprobación. Se siguen cargando, hermanos, consecuencias graves, y son lágrimas, dolor, y no nada más al esposo, a la esposa, sino también afectan a los hijos. Y se vive con amargura, se vive con dolor, siempre hay un espíritu hostil en el hogar. Por eso, hermano, el culto familiar es unirnos como familia, es pedir a Dios, Señor, como padres somos centinelas, somos atalayas. El varón es una atalaya, hermano, en el cual está cuidando lo que es de Dios. Porque recordemos, hermano, dice, los caminos no son tuyos, no son del hombre, son de Dios. Nada es nuestro, hermano. Somos mayordomos. Dios nos dio un hogar, Dios nos dio una familia. Y esa familia tiene que estar consagrada en las manos de Dios. Por eso, querido hermano, debemos de buscar cada día, a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Ahí tenemos la respuesta, hermanos. Mis pensamientos, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso lo dice el libro de Jeremías 29:11. Pidamos, hermano, en este día la dirección. No tomemos las cosas, hermano, a nuestra forma. Hacer a un lado las cosas divinas de Dios.
Porque por eso, hermanos, se llora en el hogar. Por eso se vive una vida, no una vida de victoria como Cristo la prometió, sino una vida miserable, en donde nada puedo, en donde todo falta, en donde ya no hay remedio de nada. Hermano, nuestro corazón, nuestros ojos deben de estar en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El culto familiar, hermanos, es un servicio que le damos al Señor a través del matrimonio, a través de los hijos, aún de los nietos, hermano, porque cuántos abuelos, abuelas, les dejan la responsabilidad de los niños. Pidamos, hermano, la dirección de Dios para tomar decisiones correctas y que esa decisión, la que se tome, sea aprobada por Dios. Si está esa aprobación adherida a la voluntad de Dios, hermano, esa oración y esa decisión Dios la va a bendecir. Por eso el culto familiar, hermano, es importante, porque cuando tú lees la palabra de Dios, esa palabra trae vida, esa palabra trae medicina, esa palabra trae paz. Al oír la palabra viene descanso en nuestro corazón. Por eso, hermanos, se está llevando en este día el culto familiar. Que eso que haces, hermanos, lo apruebe Dios, si es su voluntad. Así es, entonces, hermanos, el secreto para tener éxito en nuestra vida está buscar la conducción de Dios. Amén. Es caminar en sus caminos. Es caminar como Jesús caminó. Es seguir sus huellas en actos, en pensamientos, en testimonio, en bondad. Todo eso, hermanos, es el éxito del cristiano. Tal vez, hermanos, haya necesidad y carencia o tribulación en nuestro propio hogar. Pero sin en cambio, hermanos, nosotros no estamos viendo lo que el hombre ve en el presente, en las vanidades, en el placer. Como lo hemos leído, hermanos, nosotros debemos de estar viendo lo que Dios ve. Dios ve, hermanos, la eternidad para el hombre. Tal vez, hermanos, estemos pasando momentos atribulados, pero la recompensa por mantenernos en la fe, en la confianza de Dios, hermanos, tenemos la promesa de la vida eterna. Es por eso, hermanos, que el presente, el gozar de las cosas materiales del día de hoy, hermanos, se van a corroer. La Escritura dice que así como el orín, hermanos, se van a corroer todos los placeres, todos los deleites que usted pueda tener en este mundo. Mas sin en cambio, su vida eterna, hermanos, su vida eterna está en sus manos al obedecer y al dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20 y el versículo número 24, la Escritura dice: de Jehová son los pasos del hombre. Amén. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Hay hombres, hermanos, hay mujeres que conocen, hermanos, de la fe, de la religión, que conocen del sacrificio de Cristo, que viven una vida cristiana aparente, pero no ha entendido cuáles son los caminos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no lo obedecen, porque no guardan sus mandamientos, sus estatutos. ¿De qué sirve, hermanos, que usted se congregue en la iglesia, que dé sus diezmos, que sea aparentemente en la iglesia un buen hombre, cuando afuera es todo lo contrario? Por eso la Escritura dice: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Porque lo que nosotros porque lo que nosotros somos es lo que valemos ante los ojos de Dios. Por eso todos nuestros actos, hermanos, van a ser probados. El hombre, hermanos, no es capaz de ordenar sus pasos, porque la Escritura dice que son de Jehová. Es decir, necesitamos la conducción de Dios para que guíe nuestros pasos, para que guíe nuestros pensamientos, nuestros proyectos. El hombre, hermano, no puede entender su propio camino. Los pensamientos del hombre, ya lo dijimos, son el placer, los afanes, la diversión, el vivir el hoy sin pensar en el mañana. El cristiano es al revés, vive hoy para vivir bien mañana.
¿Por qué? Porque el mañana es la eternidad que Dios nos ofrece. El hombre, hermanos, es incapaz de prever lo que se le espera. Porque vive en su mundo encerrado de placeres y de diversiones, tal vez de riquezas, tal vez de comodidades, mientras que el cristiano está sufriendo. Usted va a decir es que Dios no guarda una justicia entre el creyente y el que no lo es, porque el que no lo es tiene riqueza, y el creyente que sí lo es, tal vez esté en escasez. Pero entonces, ¿dónde está la recompensa? La recompensa, hermanos, va a ser la vida eterna. Y para eso usted y yo, hermanos, estamos siguiendo la conducción de Dios. Debemos de buscar el consejo divino para no fracasar. Porque lo que nosotros miramos, hermanos, en nuestro juicio, el camino que nos parece derecho, en realidad está chueco. No todo es placer, no todo es diversiones, no todo son afanes, no todo es diversión, no todo es un gozo aparente, sino que debemos de aprender de estos tiempos de tribulación que estamos pasando, hermanos, porque Dios nos está hablando. Dios está permitiendo esto para fortalecer nuestra fe, para probar esa fe, para probar nuestra obediencia, porque la recompensa la tenemos. Aquí en el versículo 25 de Proverbios 16, la escritura sigue diciendo, Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando el hombre anda, hermanos, en malos caminos, es porque Él los escoge. Usted jamás puede decir o justificarte, es de que Dios me hizo así, con tal defecto y con tales pensamientos. Dios no lo hizo a usted así. Dios lo hizo a usted perfecto, con una mente sana, con unos sentimientos buenos. Pero si se ha echado a perder, hermanos, es porque los caminos de usted es porque los ha escogido. Por eso la escritura dice, al hombre hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es el camino de la muerte. Todos los placeres del mundo, hermanos, todos los afanes, son caminos de muerte, porque Dios no los aprueba. Cuando el hombre anda en malos caminos, es porque Él ya los escogió. Emplea su libertad de conciencia y se aleja de lo que enseña la palabra de Dios. El Señor nos dio esa libertad para distinguir lo bueno y lo malo. Nos dio esa capacidad para escoger la obediencia o la desobediencia. Entonces los caminos que el hombre escoge son por él mismo. Por eso la Escritura nos exhorta, hermanos, a que busquemos los caminos de Dios, a que pensemos como Cristo pensaba. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15, la Escritura sigue diciendo, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aquí es el contraste del necio y del sabio. El necio, hermanos, cae en una terquedad. Cuando dice esto es blanco y es negro. Y él afirma y asegura que es blanco. ¿Conoce usted a alguien así? Porque su juicio, hermanos, es de él, es egoísta. Y aunque lo vea de otro color, por su propio orgullo, hermanos, él dice que es el color que él ve. Pero más el que obedece es sabio. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿En la necedad o en la sabiduría de Dios? Y al decir sabio, hermanos, no quiere decir más bien que tenemos el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios nos va a dar la sabiduría. Y ahí es donde el Señor permite que nuestra conciencia, hermanos, se ponga se ponga a prueba. ¿Qué es lo que usted decide? ¿El camino del bien o el camino del mal? ¿Es usted necio en ver lo que no ve? ¿O es usted sabio para prevenirse de lo que Dios le muestra? Esa es la pregunta. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo número 7, la Escritura sigue diciendo, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová
y apártate del mal. La única posición lógica del cristiano es la de confiar plenamente en Dios, quien posee toda la sabiduría y todo el poder. Y nuestra parte, hermanos, consiste en apartarnos del mal. O sea, la promesa está. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, respétalo, hónralo, obedécelo. Pero también tenemos que hacer algo, apartarnos del mal. Usted, hermanos, conoce sus debilidades y conoce sus fortalezas. Usted sabe que tiene que superar defectos, tal vez de carácter. Y para agradar a Dios, hermanos, tenemos que superarlos. Pero no en nuestra propia opinión, sino que temiendo a Jehová, respetándolo, honrándolo, obedeciéndolo. ¿Y cuál es nuestra parte que tenemos que hacer? Apártate del mal. ¿Qué vida es la que está usted o la que yo estamos llevando? ¿Consintiendo, acariciando el pecado? ¿Apartándonos de Dios? Esa es una sabiduría mal aplicada, mal entendida. Por eso la Escritura nos lo dice muy claro. Apártate del mal. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El Señor promete, hermanos, el perdón en la cruz. Cuando alguien, hermano, comete faltas, cuando se toman malas decisiones, es válido, hermano, ir a los pies de Cristo, reconocer, hermanos, tus equivocaciones. El Señor, hermano, está dispuesto a enderezar caminos. El Señor está dispuesto a edificar familias, pero abre las puertas de tu hogar para que Él gobierne y dirija esa casa. Solos no lo podemos hacer, hermanos. Hay cosas que al hombre le parecen buenas, malas, pero atrás de eso, hermano, hay planes de destrucción para la casa. Donde más trabaja el enemigo, hermano, no es afuera. Afuera, hermano, el mundo está convulsionado de maldad, de pecado. Donde trabajes en el hogar, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque es sagrado para Dios. Está tocando las familias, está tocando los hogares, hermano, por las decisiones que hacemos, por no poner el fundamento y no estar basados en la plataforma de la verdad, esa casa. Conocemos al Señor, pero no lo obedecemos. Hemos sido rebeldes, no hemos hecho su voluntad, sino la de nosotros. Nuestros caminos no son caminos limpios. Parece, hermano, por nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, que todo va bien, pero a lo largo se ven las consecuencias de las decisiones malas que se toman. Por eso es importante, hermanos, que el consejo del Señor esté en ese hogar. El Señor nos deja, hermano, un manual. Aquí está. Aquí está el mejor consejero. Aquí está el mejor guía. Aquí es el que nos va a hablar. Pero si este libro, hermano, está ahí detenido y solamente lo sacas el día en el cual tú tienes un culto de adoración, vas a la iglesia y sacas el libro. Ese libro ahí quedó, así está nuestra vida, empolvándose y cada día marchitándose. Porque este libro trae vida, hermano. Este libro trae direcciones, este libro trae sabiduría, porque es la palabra de Dios. Y su palabra, hermanos, promete que en donde cae va a germinar esa semilla de amor. Por eso es importante, hermanos, el culto familiar. El padre, la madre, especialmente el matrimonio, los matrimonios jóvenes, hermanos, que se tomen decisiones correctas. Pidamos al Señor la sabiduría. No nada más uno tiene la voz, los dos, hermanos, los dos pueden tomar decisiones, pero siempre lleven aquello que van a necesitar, pónganlo en las manos de Dios. Y que Él sea, como dice, cordón de 3 dobleces no será roto, porque el que está en medio de ustedes es Cristo Jesús. Y el Señor, hermano, edifica hogares y edifica familias. Por eso en este día estamos llevando, nuestros actos son probados. Pidamos a Dios que lo que estemos decidiendo en este día, porque cada día, hermanos, se toman decisiones, ya sea salvación, ya sea decisiones de salvación o decisiones que van a traer dolor, tristeza,
porque no se toma en cuenta la voluntad de Dios. Por eso estamos llevando la familia, el matrimonio. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos ha hablado de una manera muy clara. Nos ha ministrado, nos ha dicho, hermanos, que todo plan, todo proyecto, lo debemos de someter al escrutinio de Dios. También la palabra de Dios nos ha dicho, hermanos, que nos debemos de apartar del mal, que no debemos de vivir un presente lleno de afanes, lleno de placeres, lleno de deleites, sino que debemos de estar procurando, como Pablo lo hacía, la salvación para la vida eterna. Pero estamos en un mundo de pecado. Estamos en una sociedad inmersa, llena de maldad. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud del cristiano en medio de ese mundo perverso? La Escritura nos dice aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno. Es decir, las cosas correctas, las cosas que Dios aprueba, las cosas que son para bendecir y no para maldecir. La conducta del cristiano que obra bien debe de ser clara y debe de ser justa en el juicio de Dios. Delante del Señor, hermanos, y delante de nuestro prójimo. Y el mismo apóstol lo contrasta, solicitando que nosotros no debemos de pagar a nadie mal por mal, porque eso es venganza, porque eso es rencor, porque eso es odio. El hombre comúnmente piensa, me la hiciste, te lo voy a hacer. Me lastimaste, te voy a lastimar. Pero la Escritura nos dice muy claro que Cristo le decía a sus discípulos que cuando eran abofeteados de un lado, que pusieran la otra mejilla. Y esa es la conducta del cristiano. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 20 y el versículo 22, la Escritura sigue diciendo, no digas, yo me vengaré. Libro de los Proverbios, capítulo 20 y el versículo número 22. La Escritura dice, no digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. El Señor, hermanos, el Señor protege a los que depositan su confianza en Él, porque el Señor dice, mía es la venganza, está escrito. El hombre, hermano, no tiene por qué tomar la justicia en su propia mano. Usted busca justicia de Dios porque ha sido lastimado, doble sus rodillas y deposite esa carga ante el trono de su gracia. Y la Escritura dice, espera en Jehová. En el tiempo de Dios, Él a cada uno le dará lo que le corresponde, la paga que le corresponde. Pero la Escritura nos da una promesa, dice, y Él te salvará. Cuando usted vence el odio, cuando usted vence el rencor, cuando usted vence la venganza, el Señor, hermanos, nos promete que va a tener su recompensa. Y la recompensa es la salvación. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más para usted, hermano? ¿Tomar venganza por su propia mano o tomar la salvación que es eterna? Esa es la pregunta. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo número 23, la Escritura dice, ¿quién cuando le maldecían, a quién? A Cristo, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el testimonio de la vida de Cristo. A Él lo vituperaron, lo apedrearon, a Él lo querían matar hasta que lo crucificaron, a Él lo maldecían. Pero sin en cambio de sus labios, hermanos, nunca salió una maldición para su prójimo. Cuando Él padecía, hermanos, de la persecución, de las molestias que el mundo le ocasionaba, dice que no amenazaba, sino que lo que Él hacía, hermanos, iba y encomendaba a Dios en oración. Por eso dice, encomendaba la causa al que juzga justamente.
Jamás, hermanos, por lo que la palabra de Dios dice, tomemos venganza o tomemos reprensión contra el que nos ofende. La ofensa puede ser muy grande, pero entre más grande lo hayan a usted ofendido, más grande tiene que ser su fe y depositar su confianza en Dios, porque su recompensa va a ser la vida eterna. Eso lo hemos leído. Jesús, hermanos, no se rebajó en ningún momento a pagar mal por mal. Una segunda ofensa, hermanos, no corrige la primera ofensa. Porque cuando usted toma, hermanos, venganza, ahí se genera un problema aún mayor. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo con su propia vida. No respondía a las maldiciones que le daban, no respondía a las amenazas que le hacían, sino que iba y se encomendaba al que justamente. Amén. Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 23 y versículo 34, la palabra de Dios dice, y Jesús decía, en la cruz del Calvario, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaban suertes. Hasta en su último suspiro, hermanos, el Señor encomendó a los que lo estaban crucificando y intercedía por ellos para que Dios los perdonara. Porque Él los amaba, Él amaba a sus enemigos. Él amaba a los soldados romanos que lo habían colgado en la cruz del madero. Ellos amaban a los judíos que lo habían condenado para que muriera. Ellos amaban a los que lo vituperaban. Ellos amaban a los que le pegaban, a los que le maldecían. Eso lo hemos leído. Por eso la Escritura, hermanos, nos da este ejemplo. No hay ofensa, hermanos, que Dios no pueda perdonar, porque nos los mostró con su propia vida. Cristo, hermanos, perdonó a los que le quitaron la vida. Esa es la actitud del cristiano. Recuerda, hermanos, que el tema es, nuestros actos van a ser probados. Amén. ¿Qué es lo que a usted le hicieron para que viviera o para que viva con un rencor de años? ¿Qué es lo que a usted le hicieron, hermanos, para que ande cargando con esa situación que tal vez, hermanos, hay que reconocerlo, sí le afectó grandemente y le sigue afectando? Debemos de escudriñar la palabra y debemos de tomar el ejemplo de Cristo. A Cristo le quitaron la vida, pero sin en cambio Él intercedía por aquellos que lo habían crucificado en la cruz del Calvario. Esa es la actitud de un cristiano redimido, de un cristiano que sigue los pasos de Cristo, de un cristiano convertido. ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo, pero debemos de sobreponernos porque la recompensa la tenemos asegurada si es que obedecemos, que es la vida eterna. Amén. El perdón, hermanos, en la casa, en el matrimonio, con los hijos, es importante. Jesús mostró, hermanos, el amor. Ante todo, fue el que venció. El amor de Cristo por nosotros. Porque en la cruz, hermano, pidió por ti y por mí. Esa fue su última oración. Inicia el ministerio Jesús con oración y ayuno y termina su ministerio entregando con oración por nosotros. Y es el amor de Dios. Por eso es importante, hermanos, el perdón y reconciliación en el matrimonio. La falta y el dolor que tengas, hermano, hermana, llévalo a la presencia de Dios. No cargues, hermano, con ese dolor, porque ese dolor, ese odio, ese rencor te enferman. Y pidamos al Señor que su gracia se derrame. Vamos a hacer la oración y vamos a suplicar a Dios por las familias, los matrimonios, porque Dios nos habla en este día. Amado Padre, nos acercamos al trono de la gracia, donde cada día nos invitas a acercaos confiadamente al trono de la gracia. Aquí de rodillas humildemente hemos escuchado tu voz, hemos oído, Señor, la dirección que das para la familia, el matrimonio, y rogamos humildemente, Señor amado, que no tomes en cuenta las faltas y malas decisiones que hemos hecho, que nos perdones, Señor mío,
que pongas un corazón limpio, que renueves un espíritu recto dentro de nosotros. Pero por favor, Señor, no quites tu Santo Espíritu. Rogamos por los matrimonios, las familias, los hijos, los nietos, y te suplico, amado Dios, que estorbes el plan del enemigo. Edifica familias, Señor amado, cubre a los padres y dales la sabiduría, la gracia y el entendimiento que necesitan. Estos favores, amado Señor, los suplicamos en los méritos sagrados de Cristo Jesús, a quien le damos adoración, gloria y alabanza por toda la eternidad. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día y que Dios bendiga el matrimonio, bendiga los hogares, que la paz de Dios esté en tu hogar. Amén.